Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje al Oeste con aventuras totales. Hoy visitaremos Nashville, Tennessee, la meca de la música country. Y luego continuaremos viaje hacia el norte con rumbo hacia Louisville, Kentucky, donde acamparemos en un hermosísimo parque estatal. No te lo pierdas. Buenos días desde Nashville, Tennessee. Estamos acampando en un Boondockers Welcome. Para aquellos que no recuerdan lo que es un Boondockers Welcome, es un grupo de gente todo alrededor de los Estados Unidos que brinda sus casas, sus propiedades para que la gente llegue a acampar en ellos de manera totalmente gratuita. Es una herramienta muy importante para aquellos que vivimos en la carretera, porque a veces no se encuentra un lugar para poder acampar y esto es una alternativa ideal. Por lo general permiten de 1 a 5 días como límite para poder quedarse, pero siempre es en un sitio agradable donde uno puede hacerse. En algunos casos, los Boondockers Welcome son unas propiedades bastante grandes, de varias hectáreas, en el medio del campo, muy tranquilos. Este no es el caso, aunque el señor tiene 6 hectáreas, estamos muy cerquita de una autopista y hay un poquito de ruido del tráfico. Pero tenemos la ventaja de poder tener unas cabritas y algunas cosas propias del campo. Buenos días. Las cabritas se estarán preguntando ¿qué me está diciendo este loco? El dueño de esta propiedad es un señor muy amable que inclusive hasta provee algunos juegos como el cricket y el juego de las cerraduras, y también nos trajo ayer como recibimiento una bandeja con lechón asado, delicioso, hecho así ahumado a la parrilla, y estaba fantástico. La verdad que un señor muy, pero muy amable. Muy bien, ahora tengo que arreglar algunas cosas, hacer un poquito de mantenimiento en el RV y también tengo que trabajar un rato. Pero seguramente más tarde vamos a ver si podemos ir a recorrer un poquito la ciudad de Nashville. Hello, Liza. How do you do? Nashville es la capital del estado de Tennessee y tiene una población aproximada de 700.000 personas. En esta ciudad encontrarás una hermosa arquitectura, centros culturales y mucho deporte. Pero a mi entender hay dos cosas que le dieron renombre internacional: el pollo frito y la música country. Estamos en Downtown Nashville, la cantidad de gente que hay acá es indescriptible. Parece que hay algún tipo de evento, pero más allá de eso es sábado a la noche y por supuesto está lleno de gente. Estamos metiendo por un callejón donde vemos que hay cantidad de bares y restaurantes. A ver qué encontramos. Y encontramos este simpático bar que tiene más de 70 años, donde pudimos disfrutar no solamente música excelente, sino de una comida deliciosa. Pero sin duda, lo mejor de la noche fue esta artista de 84 años de edad, la cual se mueve, canta y baila con una energía envidiable. Muy bien, después de una deliciosa cena y un maravilloso espectáculo, nos vamos para nuestra casa rodante porque mañana salimos tempranito para Louisville, Kentucky. Estamos como a una hora y media de Louisville, Kentucky, pero paramos un momentito a cargar gasolina, a ir al baño y a comernos una mandarina. Esto es una parada de camiones muy normal aquí en Estados Unidos, donde tienen su propia entrada, lugares amplios para estacionar y para cargar el diésel, ¿no es cierto?, el gasoil.
Estamos yendo por la carretera interestatal 65. Yo no soy un fanático de las autopistas o de las carreteras interestatales porque no hay mucho para ver por lo general y también el tráfico es bastante rápido. Prefiero siempre ir por rutas por dentro, más locales, donde hay un poquito más para ver y conocer. Pero bueno, en este caso era la ruta más directa y desviando era como una hora más de viaje. Y siempre hay que ir pensando también en el consumo de combustible, ¿verdad? Así que bueno, por aquí vamos. Bueno, nos salimos de la autopista porque había un accidente y decía que había como media hora de atraso por el tráfico y nos metimos por una carretera local para encontrar más tráfico todavía. A veces no importa lo que uno haga, no se puede evitar el tráfico. Y bueno, paciencia. Peor el remedio que la enfermedad. Y finalmente llegamos a Louisville, Kentucky. Pero no nos vamos a detener porque venimos bastante atrasados por cuestiones de tráfico. Así que vamos a cruzar el río y vamos a ir hacia nuestro campamento. Y ya estamos ubicados en el Parque Estatal de Charleston, Indiana, justo del otro lado del río de Louisville, Kentucky. Por lo que hemos visto hasta ahora, este parque es precioso, tiene una vegetación increíble, el clima está delicioso, una temperatura entre 15 y 20 grados, precioso para acampar. Así que ahora nos vamos a alistar y vamos a ir a hacer un sendero. Estamos haciendo este sendero número 3 que supuestamente lleva al río Ohio. Está un poquito fresco, como unos 18 grados centígrados más o menos, pero está agradable. La verdad que salió un poquito el sol y está bien agradable para caminar. Yo no sé si será la época del año o qué, pero se ve muy vacío todo. El campamento, el parque en general, está bastante vacío, no hay mucha gente. Así que se me ocurre que con esta paz y esta tranquilidad vamos a dormir, pero súper. ¿Y esto qué será? Espera, vamos a investigar. Oh, wow. Estos son los cimientos de una casa. Aquí hay un círculo de parrilla, pero tiene toda la formita como si fuera los cimientos de una casa. Wow, me encanta encontrar este tipo de cosas. Pensar de que alguien está viviendo aquí en el medio del bosque. Estoy un poquito decepcionado que no he encontrado mucha vida salvaje aquí, además de los mosquitos. Pero no, supuestamente hay bastantes ciervos aquí, aunque no hemos visto ninguno. También supuestamente hay osos, aunque no queremos ver ninguno. Sí, que hay una tranquilidad acá. Desde aquí no se puede escuchar ninguna carretera ni nada. Hay silencio absoluto excepto los pajaritos. Esto me encanta. Miren esto. Sigamos. Bueno, no hagamos leña del árbol caído. Mirá, unas lianas. Debe andar Tarzán por acá. Ah, parece que llegamos al río. Estamos al lado del río, pero todavía estamos ahí como unos 15 metros más o menos, quizás un poquito más de caída. Vamos a ver si podemos llegar un poquito más cerca del agua. Aquí hay como una bajadita hacia el río, así que vamos a ir. Ahora sí. Y bueno, estamos llegando al final del sendero.
está considerado moderado. Vienen fácil, moderado, intermedios y difíciles. Pero no estaba tremendo. Lo que pasa es que a veces uno se apura un poquito y se queda sin aire, pero muy bonito. Y aquí vemos un puente desde 1912. Y cuando pensamos que ya se había terminado la diversión, descubrimos algo que no teníamos ni la menor idea que existía. Es que al cruzar el puente entramos en una isla que estaba olvidada en el tiempo, pero que en su momento tuvo mucho furor. Estaba leyendo ahí en los carteles que decía que desde el 1700 o probablemente antes, esta zona era solamente habitada por los indígenas de la zona. Pero ya a partir de 1800 empezaron a llegar los primeros colonos que habitaron toda esta zona, y como creo que era 1870, comenzaron a hacer esta zona como un balneario para venir a hacer recreación, picnics y a refrescarse un poquito de los calores intensos del verano. No estoy seguro qué es esto porque no tenía ningún cartel, pero por el formato deduzco que sería algo así como un horno, porque tiene forma así de chimenea. Decía otro cartel ahí que en 1937 hubo una inundación y destruyó todo este balneario que tenían aquí. Aparentemente desde ese entonces ya decidieron no arreglarlo más. Oh, verá, veo como una piscina ahí. Oh, sí, sí. Dice que la entrada valía 50 centavos. Claro, en aquel momento 50 centavos era bastante dinero, ¿eh? No sé si eso incluía la cena, que ahí dice cena y baile. Saber. Estaba leyendo ahí en otro cartel que decía que la gente llegaba aquí o en barco o también en tren. Y bueno, venían a pasar el día, a divertirse, a bailar, a meterse en la pileta, mejor dicho. Esta era la rumba del siglo pasado. ¡Qué un hotel! Ah, bueno. Ah, sí. Ahí está la foto. Una foto en color. Bueno, acá está la gran inundación de 1937. Y cómo quedó todo. Y aquí están los barcos a vapor que traían a la gente. Claro, parece increíble que hubo un hotel aquí y no quedan ni dos maderas. Pero claro, la construcción era básicamente madera en aquel entonces y claro, una inundación se llevó todo. Aquí veo que hay como una bajadita hacia el río, porque este es el río Ohio. El que vimos anteriormente era simplemente un brazo del río. Ah, y veo que está en la fachada, la entrada del hotel. Ah, no, esto era el muelle. Era el muelle donde llegaban los barcos. Quedaba justo aquí, y aquí había un muelle de madera, y estas eran los pilares. Y bueno, la gente entraba aquí y venía a disfrutar su día. Claro, ahora sí. Este sí es el río Ohio. Y lo que es interesante es que aquí, de esta orilla del río, estamos en el estado de Indiana. Y del otro lado, donde están esas casas hermosas que no estoy seguro si se alcanzan a ver, es el estado de Kentucky. Qué loco, la cantidad de gente que entró por este lugar. Inclusive aquí hay restos todavía del camino de cemento y el recibimiento del muelle. Cantidad de gente que ha caminado por estos lugares y ahora está totalmente abandonado. Es increíble la cantidad de lugares que hay para ver acá. Este parque es grandísimo. Uno se puede pasar el día completo recorriéndolo. Nosotros llevamos creo que un poquito más de 2 horas caminando y bueno, siempre hay algo más para ver.
De todas maneras estamos un poquito cansados, así que ya vamos a empezar a regresar hacia la casa rodante. Bueno, listos, nos vamos para Louisville, Kentucky. Solamente son como unos 20 minutos cruzando el río hacia el sur. Para allá vamos. Estamos caminando por el downtown de Louisville, Kentucky. Está muy ventoso. No hace frío, pero bueno, como hay un poquito de viento, me puse un poquito el abrigo. Bueno, el cartel explicaba la historia de dos esclavos que se escaparon de plantaciones de aquí y se fueron hacia Canadá. Luego regresaron a buscar a familia y amigos y bueno, ellos básicamente crearon una ruta de escape desde aquí, desde Kentucky hasta Canadá. Nos está gustando mucho Louisville, Kentucky. Estamos viendo que hay cantidad de cosas para ver y para hacer. Una de sus atracciones principales es este museo del béisbol, que cuenta con el bate de béisbol más grande del mundo. Además de la hermosa arquitectura, hay una experiencia extraordinaria para los amantes del whisky. Se trata del Bourbon District, un camino a pie donde pueden ir de bar en bar probando las especialidades de la zona. Hermosísimo edificio de la municipalidad de aquí de Louisville. Aquí dice el cartel que hay 9.615 kilómetros hacia La Plata, Argentina. Bueno, nos sorprende bastante el downtown de Louisville, Kentucky. La verdad que aunque veo muchísima historia, muchísimos edificios antiguos de 1800, también hay mucha cosa moderna. Está todo muy bien organizado, muy lindo. Muy lindo, pero ya llegó la hora del mediodía y nos está dando un poquito de hambre, así que vamos a ver si podemos encontrar algo para comer. Y aunque tuvimos que manejar un poquito, finalmente encontramos este lugar donde cocinan todo tipo de carnes a la leña. Qué rico que está esto, che. Está todo muy desierto. Claro, es día de semana, supongo que los fines de semana y más adentrado el verano habrá muchísima más gente. De todas maneras, fue lindo explorar un poquito más, pero ya debo regresar hacia la casa rodante, preparar todo porque mañana tempranito estamos partiendo hacia Indianápolis. Así que con esto terminamos este episodio. Espero que te haya gustado, que le des like, como siempre que te suscribas al canal y te agradecemos que toques esa campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.